Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 3, que pertenece al primer trimestre del año 2023. El tema de esta lección es el contrato del diezmo. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10, un texto conocido por todos nosotros de memoria, lo conocemos. El texto dice: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. La lección de esta semana es una lección un poquitito complicada porque envuelve el sistema financiero de nuestra iglesia, que muchas veces es cuestionado por los miembros de la iglesia. En la lección de esta semana trae varias preguntas que abren la puerta para criticar a los administradores de nuestra iglesia. Nosotros vamos a mantenernos fuera de la crítica porque usted ya conoce lo que está pasando en nuestra iglesia y no es necesario hacer eso, pero sí nos vamos a concentrar en la enseñanza acerca de los diezmos y de las ofrendas según la Biblia y el espíritu de profecía, y usted decidirá si hay cosas que corregir o hay cosas que se tienen que dejar así nomás, queda al criterio de la persona. Hay un documento que yo he preparado que de ahora en adelante va a aparecer en la lección en PDF. Si usted va a el internet y escribe Escuela Sabática Maestros, lo va a llevar a la lección escrita. Allí es una lección completa donde están todos los textos bíblicos, está todo el espíritu de profecía, y al final del día viernes ahí va a estar comentario del video. Ahí tengo todo lo que yo voy a hablar en esta ocasión y lo voy a dejar ahí por todo este trimestre para que usted lo estudie detenidamente. El documento yo lo he titulado La verdad acerca de los diezmos y las ofrendas de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Así que todo lo que yo estoy diciendo, por favor, vaya a la lección y allí lo puede encontrar. El día domingo en la lección se titula El diezmo equivale a un décimo. Eso todos lo entendemos. Diezmo es la décima parte y está explicando eso. El día lunes el título es ¿Dónde está la tesorería? Y está el texto Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí. Aquí hay una declaración que es incorrecta en la cartilla, en un párrafo allí, dice: en armonía con este principio bíblico de la tesorería o alfolí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha designado a las asociaciones, las misiones y las uniones de las iglesias locales como tesorerías en nombre de la Iglesia Mundial, y de las cuales se paga el ministerio de la obra eclesiástica. Totalmente incorrecto. ¿Qué es el alfolí? El alfolí era una bodega que estaba detrás del santuario, y ahí es donde se alzaban los diezmos y las ofrendas. Aquí nos quieren enseñar que el alfolí es la asociación. Incorrecto, hermanos. Lo podemos aceptar porque ellos lo dicen, pero no es lo que la Biblia dice. El diezmo se lleva a la iglesia y de la iglesia se paga a los que tiene que pagársele. ¿Por qué está está equivocado? Porque la distribución de los diezmos y las ofrendas en nuestra iglesia también está equivocada. ¿Qué es el alfolí? De acuerdo a la Biblia, es un depósito que tiene que haber detrás de la iglesia donde se guardan los diezmos y las ofrendas. El día martes está hablando el propósito del diezmo, y ahí dice que es para pagar los obreros. Es verdad, pero no es toda la verdad,
porque con los diezmos se construyen universidades, se construyen escuelas, se construyen las oficinas de los administradores, que dicho sea de paso son oficinas hermosísimas de lujo, con todo lo de primera clase, y no hay nada de malo en todo eso. También se pagan a los pastores de allí. El problema es que el diezmo no se usa para la construcción de iglesia porque no hay dinero. Se puede comprar cualquier otra cosa menos la construcción de iglesia, cuando es incorrectísimo. El espíritu de profecía dice que sirve para construcción de templos también. Otra de las cosas que dice allí, a la tribu de Leví, que son los pastores y obreros evangélicos del Antiguo Testamento, esto es incorrecto. En el tiempo antiguo se pusieron dos grupos, los sacerdotes y los levitas. En nuestro tiempo los sacerdotes son los pastores y los levitas son los laicos. Ya lo vamos a estudiar el día martes. Está incorrecto eso, no puede ser así. El día miércoles, diezmar sobre el ingreso bruto o el neto. Ellos dicen aquí, los estudios de los hábitos de dar de los miembros revelan que la mayoría de los adventistas del séptimo día diezman sobre el ingreso bruto, es decir, antes de deducir los impuestos. Incorrecto también. Ellos desearan que se hiciera eso, pero es imposible. Si usted trabaja como asalariado, por ejemplo aquí en Estados Unidos, le quitan casi el 40% de impuestos para pagar todo lo que hay que pagar, y le queda su cheque bien reducido. Los que tenemos empresas, realmente un 70% es gasto y el 30% es ganancia. Es imposible dar un diezmo bruto, no se puede. Por eso Jesucristo fue bien claro cuando dijo: dadle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. A cada quien le pertenece una parte, y ni uno le paga al otro ni el otro le paga al uno. Cada quien tiene su parte que hay que dársele. Y el día jueves dice un diezmo honesto o fiel. Y ahí están, dice, varios elementos que pertenecen al diezmo. ¿Qué significa hacer con nuestro diezmo? Y ellos enumeran 4. La cantidad que hay que dar es un décimo. Llevarlo a la tesorería o al alfolí, que de acuerdo a ellos es a la asociación. 3, honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. 4, usarlo con el propósito correcto, el sostén del ministerio. Y ahí dicen ellos, es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia preservar los primeros 3 elementos, o sea, tener cuidado de dar mi diezmo, de llevarlo a la iglesia, y que tiene que ser lo primero que yo saco de mi pago. Pero el cuarto ya no me corresponde a mí. Dice, es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Número 4. Es nuestra responsabilidad también asegurarse que los administradores no despilfarren el dinero. Es como que usted esté seguro de que lleva su dinero y después lo que se hace con eso a usted no le interesa, ese es problema de otro. No, señores, no es así, y ahora lo vamos a estudiar a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Vamos a entrar en acción, vamos a corregir esos puntos que está allí y lo vamos a hacer Biblia en mano. No podemos equivocarnos, no podemos confundirnos. Está muy claramente estipulado por Dios. Todo esto es parte del documento que va a estar en Escuela Sabática Maestros. Allí yo no voy a lograr dar toda la clase, pero voy a dar alguna parte y usted termine de leer el documento, que es un poquito larguito. Muy bien. En el libro de Números, capítulo 18, Dios instituye 2 cosas: los trabajadores de la iglesia, e instituye los diezmos y las ofrendas. Allí está, clarito. En los trabajadores de la iglesia instituye 2 cuerpos. Uno de ellos son los sacerdotes y otro de ellos son los levitas.
En lo que se va a dar a la iglesia, instituye dos donaciones. Uno se llama diezmo y el otro se llama ofrenda, porque el diezmo le pertenece a un grupo de ellos y la ofrenda le pertenece a otro grupo. Vamos a leerlo allí en el libro de Números, capítulo 18, versículo 1. Le está hablando a Aarón del sacerdocio. En el versículo 2 le está diciendo que los hijos de él le van a ayudar como sacerdote. Y en el versículo 3 comenzamos en acción y dice, y guardarán lo que tú ordenes. Vamos a leerlo todo para tener una completa panorámica de lo que estamos estudiando. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Ahí están los sacerdotes. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, ahí están los levitas, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Ahí hay dos grupos, sacerdotes y levitas. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Estos son los levitas. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos con vosotros. Los levitas podían trabajar en la iglesia, en el tabernáculo, en todos los quehaceres de la iglesia, pero no en el altar. Si ellos se acercaban al altar, Dios iba a matar tanto a los levitas como a los sacerdotes. Eso es palabra de Dios. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga la ira sobre los hijos de Israel. Ahí le está diciendo, el sacerdocio es algo sagradísimo. Nadie se va a acercar a ustedes, ningún extraño. Los levitas pueden trabajar, pero lejos de ustedes, en todos los quehaceres de la iglesia, pero el servicio del altar le pertenece a ustedes, los sacerdotes. Esto es importante saberlo para descubrir en nuestros tiempos modernos quién es el sacerdote y quién es el levita. Sigue diciendo la Biblia, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo para adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí Dios instituye dos grupos para trabajar en la iglesia. Uno que trabaja en el altar y uno que trabaja fuera del altar. El que trabaja del altar en nuestro día moderno es el que predica. Ahora predican los laicos porque no hay pastores, pero los pastores son los encargados de predicar desde el altar. El trabajo del altar es presentar niños. El trabajo del altar es hacer matrimonios, hacer bodas. El trabajo del altar es bautizar. El trabajo del altar es llevar al arrepentimiento. Esos son los sacerdotes. ¿Quiénes son en nuestros tiempos modernos? Los pastores. Son los encargados del trabajo del altar. Los levitas podían trabajar en el mantenimiento de la iglesia, en el aseo de la iglesia,
En esos días se transportaba el tabernáculo y cada quien tenía su tablita que al arca le pertenecía. Solamente a él tenían que ayudar en los sacrificios, tenían que limpiar toda esa sangre, tenían que trabajar con el pueblo. Ellos salían y enseñaban la ley de Dios al pueblo de casa en casa. O sea, trabajaban para Dios, pero fuera del altar. Y ahí Dios es bien específico en el versículo 7 y le dice, guardaréis vuestro sacerdocio relacionado con el altar del velo para adentro. Del velo para adentro nadie puede entrar porque el que entre va a morir. Solo podía entrar un sacerdote. Del velo para afuera están los levitas. ¿Se dio cuenta la diferencia de los dos grupos? Muy definido. So pena de muerte. Había una pena de muerte si mezclaban los dos trabajos. Vamos a nuestros tiempos modernos. ¿Quién es el sacerdote en nuestro tiempo? Todo pastor ordenado. ¿Quién es el levita? Todos los que no somos pastores y que trabajamos para la iglesia. Por ejemplo, yo estoy trabajando para la iglesia. Estoy dándole un estudio. ¿Me paga a mí alguien? Nada, absolutamente nada. Todo lo contrario, yo pago a la iglesia, yo ayudo con el sostén de la iglesia, ayudo a construir iglesia, ayudo a mis hermanos. Entonces yo soy el levita. El pastor es el sacerdote. Nuestra iglesia enseña que los levitas en nuestro tiempo son los pastores. Entonces yo les pregunto allá, entonces, ¿quiénes son los sacerdotes? Ellos dicen que son los administradores, los que están en la conferencia, pero allá hay un problema, porque de esos unos poquitos son pastores, la mayoría no son pastores, son hermanos de la iglesia que trabajan como tesorero, como secretaria, como esto y lo otro. Inclusive en Estados Unidos hay gente que no es de la iglesia que trabaja allí como consejero financiero. ¿Ellos son los sacerdotes? No puede ser. No nos podemos equivocar. La Biblia es clara. Todo el que hace el trabajo del altar, ese es el sacerdote. Y todo el que trabaja para Dios fuera del altar, ese es el levita. En nuestro tiempo, el que casa, el que bautiza, el que predica, el que llama al arrepentimiento, el que presenta niños, ese es el sacerdote, es el pastor de nuestra iglesia. ¿Le quedó claro? El sacerdote es el pastor, no importa dónde esté, es el pastor. Y el levita somos todos los laicos que trabajamos para la iglesia. Después de eso, en el versículo 8, ahora viene lo que Dios instituye, la distribución de los diezmos y las ofrendas. Y vamos a leerlo. Números, capítulo 18, versículo 8. Escuche bien, léalo por favor. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. ¿A quién le pertenecen las ofrendas? Al sacerdote. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatutos perpetuos. Versículo 8 de Números 18 dice que todas las ofrendas son para el sacerdote. Y el versículo 21 del mismo capítulo dice que todos los diezmos son para los levitas. Dice versículo 21, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Muy bien. Ahora tenemos bien claro quién es el sacerdote y quién es el levita. Tenemos bien claro de quién son las ofrendas y de quién son los diezmos. Las ofrendas son del sacerdote y los diezmos de los levitas. En nuestros tiempos modernos, las ofrendas son de los pastores y el diezmo de los laicos.
se tendría que quedar en la iglesia. Ahora, en el versículo 26 sigue la ordenanza divina. Hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida el diezmo de los diezmos. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová. De todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Jehová. No hay donde perderse. Todas las ofrendas le pertenecen a los sacerdotes modernos, que son los pastores. Todos los diezmos le pertenecen a la iglesia, que son los laicos. Y los laicos de ese diezmo tienen que agarrar el 1% y dárselo a los pastores. Eso es como lo estipuló Dios. Tenemos guía y tenemos dirección. Nuestra iglesia tristemente hace lo contrario. Todos los diezmos se lo lleva el sacerdote y las ofrendas le quedan al levita, y ellos todavía exigen el 30% de las ofrendas para ellos. Totalmente incorrecto. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios lo instituyó. Tenemos guía allí. Segundo, porque las iglesias reciben los más grandes gastos que hay que hacer. En este momento estamos llegando cerca de 22 millones de adventistas. Esto es contando solo los bautizados. 22 millones. Ahí hay mucha gente no bautizada y muchos niños no bautizados. Posiblemente llega a 30 millones. Hay que sostener iglesia, hay que pagar obrero bíblico, se podrían pagar enfermeras, hay gente enferma, hay gente pobre que hay que ayudar. Entonces, ¿cuántos pastores hay? Aproximadamente alrededor de 20,000 en el mundo. Eso es muy poquita cantidad comparada con los laicos. Por lo tanto, el plan de Dios es sabio, que el diezmo le pertenece al laico y las ofrendas al sacerdote. Ahora, Nehemías 10:37 explica ya la ordenanza de Dios en acción, y se lo voy a leer. Nehemías está explicando la promesa que ellos habían hecho de volver a arreglar las cosas con Dios. Y él dice: prometimos que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto del árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes. ¿Qué es eso? Ofrendas. Ahí dice las primicias de todos esos para los sacerdotes, a la cámara de la casa de nuestro Dios. Ahí está el alfolí. ¿Se da cuenta? Y el diezmo de nuestras tierras para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestros labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro, o el alfolí, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Muy clarito, no hay donde perderse. Guía perfecta tenemos allí. El alfolí es una cámara, es una bodega que tendría que tener cada iglesia. Allí se llevarían las ofrendas que son para los sacerdotes. Y el levita recogería los diezmos que se quedarían en la iglesia para pagar obreros bíblicos. ¿Por qué? Porque pastores son bien poquitos. Se necesitan obreros bíblicos
para seguir la obra del Señor. Los pastores, un pastor, dependiendo del lugar, tiene 3, 5, 7, 15. He conocido pastores que tienen 17 iglesias. Visitan 1 o 2 veces en el año la iglesia. ¿Quiénes dirigen ese lugar? Laicos, los levitas. Allí tendría que haber un salario para que haya un levita, por lo menos por iglesia, constante, haciendo el trabajo de levita. Y aquí Nehemías lo explica clarito, más clarito no puede ser. Esto es poniendo en práctica el mandamiento de Dios de Números 18. Entonces, ¿qué pasa? Lo estamos haciendo al revés. Estamos haciendo al revés y esto nos conlleva a un despilfarro total porque se amontonan las riquezas en un pequeño grupo de personas y ahí es donde se comienzan a invertir en la bolsa de valores, se comienzan a invertir en cualquier tipo de tienda, en hospitales que cobran carísimo, en clínicas que solo son para obtener recursos y hacer más riqueza. Ahora, ¿tiene algún problema eso? No. El espíritu de profecía dice que se puede negociar con los bienes de Dios. El problema es cuando usted va y pide ayuda y no le dan porque no hay dinero. Nunca hay dinero. Para la construcción de la iglesia no hay dinero. Y si se lo prestan a un interés y hay que devolvérselo lo más pronto posible, que son diezmos de la misma iglesia. Es totalmente incoherente lo que pasa en nuestra iglesia. Muy bien. Ahí hay un escritor que se llama el pastor Frank Holbrook y él escribió un documento. Frank Holbrook es un director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Conferencia General, crema y nata de la teología. Y él escribió un documento que se llama Finanzas Evangelísticas Puestas Juntas. En inglés es Gospel Financing Pulling Together. Así es, yo lo he traducido y él tiene un documento que yo lo invito a que lo lea y él comienza diciendo, ¿dónde mandaré mis diezmos si yo ya no tengo la confianza en el liderazgo de la iglesia? Y eso es lo que está pasando, que se ha perdido la confianza en el liderazgo de la iglesia y se ha llegado el momento en que muchos no saben qué hacer. Pero aquí les informamos que sí se sabe lo que hay que hacer. Dios fue claro, muy clarito. Él instituyó el diezmo para el levita y las ofrendas para el sacerdote. Se solucionaran tantos problemas y hubieran iglesias hermosas, con edificios hermosos, posiblemente con escuelas anexas, con obreros bíblicos, se impartiera el evangelio acompañado de doctores y enfermeras, con medicina, con comida para la gente, porque el grosor del dinero quedaría en manos del levita y el levita distribuiría ese dinero como tiene que hacerse. Pero ¿qué pasa? Miren, en el mundo, yo creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos ganamos la medalla de oro de tener los templos más feos y deplorables. Casitas, ranchitos cubiertos con lámina, cuando pudiéramos tener hermosos lugares y sencillamente no los tenemos porque se distribuye incorrectamente los diezmos y las ofrendas y no seguimos lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Elena de White? Allí Dios es claro. Yo incluí una carta allí de algo que estaba pasando. Y déjeme explicárselo, no se lo voy a leer. Léalo, por favor, ahí está escritito. Está en inglés y yo he traducido todo al español. Pero aquel que sabe inglés puede leerlo y se va a dar cuenta que la traducción es leal a lo que está ahí. Mire, en 1905, los hermanitos negros del sur habían sido descuidados y abandonados. Los pastores no habían sido pagados por la Conferencia General. Y ahí está, en el documento. Ahí dice, con toda su claridad. ¿Ok? Y estos hermanos
fueron a una iglesia de Colorado. Colorado ya es un estado un poquitito arriba, ya casi al centro del país, en el centro. Y en los hermanos negros, que habían sido abandonados y robados prácticamente, llegaron a esta iglesia y dijeron, esta es nuestra condición. Y la iglesia agarró $400, que en ese tiempo, en 1905, era una fortuna, y se los dio a ellos. Cuando el presidente de la conferencia de Colorado se dio cuenta, hizo un gran escándalo y exigió a los hermanos negros que devolvieran ese dinero. Y esta es la carta de Elena de White. Se la voy a leer en parte. Ella, cuando se dio cuenta, le mandó una carta al presidente y le dijo: mi hermano, quiero decirte que te muevas muy cuidadosamente. Tú no te estás moviendo sabiamente, no estás trabajando sabiamente. Porque él estaba exigiendo a los negritos que le devolvieran ese dinero a la iglesia porque era diezmo de ellos y no para ayudarles a los que necesitaban. Dice: entre menos hables acerca de los diezmos que han sido posesionados por los más necesitados y por el campo más desalentador del mundo, más sensible serás. Me ha pasado, dice ella, que por muchos años yo me haya apropiado de mis propios diezmos para ayudar a ministros blancos y negros a quienes han sido abandonados y no han recibido propiamente lo suficiente para ayudar a sus familias. Cuando mi atención ha sido llevada a los ministros de edad avanzada, ya sean blancos o negros, es mi obligación investigar sus necesidades y suplirlas. Este fue mi trabajo especial y lo he hecho en muchas ocasiones. Ningún hombre tendría que dar tanto énfasis al asunto que en casos especiales el diezmo sea usado de esa manera. Con respecto al trabajo de los negros en el sur, ese campo ha sido robado y aún sigue siendo robado de los medios que tendrían que llegar a los trabajadores de ese campo. Ha habido casos donde nuestras hermanas se han apropiado de los diezmos para ayudar a los ministros que trabajan para la gente negra del sur. Deja a todo hombre que, si es sabio, se mantendrá en paz. Dice, yo me he apropiado de mis propios diezmos para ayudar a los casos más necesitados que me han hecho saber. Yo he sido instruida para hacer esto y el dinero no se ha retenido de los tesoros de Dios. Este es un asunto que no debería ser comentado para esto necesitarías dar a conocer mi obra en este asunto y es cosa que no deseo hacer porque no es lo mejor. O sea, Elena de White retenía sus propios diezmos y los ponía donde más se necesitaba y le está diciendo al pastor que no haga escándalo, que se quede calladito porque ella lo ha hecho y es un asunto que ella no le quiere dar publicidad, que se quede así nomás. Continúa la carta. En algunos casos lo he mantenido el diezmo por años y he suplido sus necesidades con los diezmos como Dios me ha instruido a hacerlo. Y si alguna persona me dijera: hermana White, ¿tomaría mis diezmos para repartirlo donde más se necesitan?, yo les diría que sí, y así lo he hecho. Yo recomiendo a esas hermanas quienes han puesto sus diezmos donde más se necesitan a que ayuden a hacer un trabajo que se ha quedado sin terminar. Si a este asunto se le diera publicidad, crearía un conocimiento que sería mejor dejarlo como está. No deseo darle publicidad al trabajo que Dios me ha designado para hacer y que también le ha designado a otros hacer. Yo te envío este asunto para que tú no cometas un error. Las circunstancias alteran los casos. Yo no recomiendo a nadie que haga la práctica de recoger o alzar el dinero de los diezmos, pero por años hay y ha habido personas que han perdido su confianza en la distribución de los diezmos. Estas personas han puesto sus diezmos en mis manos y han dicho:
que si yo no los tomo, ellos repartirán a las familias de los ministros más necesitados que pueden encontrar. Yo he tomado el dinero, les he dado recibo por ese dinero y les he dicho cómo se repartió ese diezmo. Yo te escribo para que te mantengas tranquilo y no te vuelvas agitado y publiques este asunto. Así menos van a seguir el ejemplo de ellos. Qué cosa más interesante. Este es el espíritu de profecía donde Elena de White está explicando que si hay un lugar que tiene necesidad, nosotros podemos con toda tranquilidad ayudar a esos ministros. Lea por favor detenidamente. Hay un párrafo muy interesante que allí se los he puesto yo. Y este párrafo sostiene que nosotros tenemos el privilegio, fíjense bien, de poner nuestros bienes donde más se necesiten. Está en inglés. Todo esto está en inglés. Ese es el problema con nosotros los hispanos. Solo tenemos como 105 libros del espíritu de profecía y el mundo americano tiene más de 2000 libros del espíritu de profecía. O sea que nosotros no tenemos ni una décima parte de lo que está escrito en inglés. Pero yo se lo estoy proveyendo a usted. Mira este texto que se encuentra en un libro especial que se llama Testimonio Especial para Battle Creek, la iglesia primera. Dice: el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tenemos la solemne responsabilidad de invertir nuestros bienes nosotros mismos. Dios no te dejó la carga de estar preguntando a la conferencia o a ninguna junta de hombres si puedes usar tus bienes de la manera que tú creas que es más conveniente para el avance de la obra de Dios. Está hablando de los diezmos. En ese tiempo había un montón de gente que estaba diciendo que solamente por la iglesia de Battle Creek se tenían que usar los diezmos. Battle Creek era la conferencia general de esos días. Y ella escribe en otro texto contestando a ese problema y dice: Dios permita que las voces que prontamente se han levantado para decir que todo el dinero que se invierte en la obra tiene que ser canalizada por medio de Battle Creek, las oficinas mundiales de esos días, no sean escuchadas. A la gente a quien Dios le ha dado bienes son responsables solamente a Él, a Dios. Es privilegio de ellos que den directamente su ayuda y asistencia a las misiones. ¿Se dio cuenta? A veces criticamos porque hay un hermano que dice: no, yo estoy ayudando en aquella misión de allá porque allá hay gran necesidad. Y dice: no, hermano, pero esta es su iglesia. No, él es libre. Mire, aquí el asunto son dos cosas: no robarle a Dios y lo que le da a Dios que se lo dé usted feliz. De nada le sirve que le devuelva a Dios millones enojado. De nada le sirve que le devuelva a Dios triste, dando semejante fortuna y pensando lo que pudiera hacer con toda esa fortuna. No, aquí hay dos cosas interesantes. Darle lo más que podemos a Dios porque todo es de Él, y lo que le demos se lo demos feliz, con un corazón contento. Y eso es lo que está diciendo aquí. Fíjense que al principio el hermano White, el pastor James White, Jaime White, como lo conocemos, él escribe algo bien interesante y él dice lo siguiente, ¿no? Sugerimos que cada iglesia mantenga por lo menos $5 en su tesorería. Recuerde que en 1861 $5 era una fortuna. Era mucho dinero. No se ganaba así nomás. Dice: mantenga $5 en su tesorería para ayudar a esos predicadores que ocasionalmente los visitan y trabajan entre ellos. Esto parece necesario. Es tanta la escasez de dinero que hay que nuestros buenos hermanos casi nunca están preparados para ayudar a un mensajero en su viaje. Permitamos que haya unos cuantos dólares en cada tesorería de la iglesia. 2 años más tarde, el pastor White da un reporte y él dice:
Como resultado de llevar el estricto plan del cielo, ahora en nuestra tesorería tenemos $150 esperando por algún objetivo que valga la pena, que realmente adelante la causa de la verdad. Mire, a veces a veces escuchamos críticas que hay predicadores que se les invita a dar una conferencia y se les paga un hotel, se les paga el viaje, se les da un dinerito extra. Y hay hermanos que dicen, no, ¿para qué le dan dinero a esa gente? Ya sean laicos o pastores, no importa quién sea. Eso es parte del diezmo. Estamos tan encerrados creyendo que si no se da la tesorería es un robo. No, cuando Dios dice otra cosa. No podemos ser así porque ese es el origen de los grandes problemas de nuestra iglesia. ¿Se da cuenta? Estamos dando mal el diezmo. Las ofrendas son para la conferencia. El diezmo es para nuestra iglesia, para todos los laicos. Y de ese diezmo, el 1% es de la conferencia. Otro punto. Se comete el terrible error en la mayoría de iglesias que cuando hay elecciones de dirigente, el tesorero tiene que estar presente para dar un reporte que la persona que se está eligiendo es fiel con los diezmos y las ofrendas. Les tenemos una noticia, a usted no le importa si la persona da los diezmos o no los da. Ese no es problema suyo, no es decisión. Una persona no puede tener un cargo porque da diezmos o no da diezmos. Tiene que tener el cargo por dos cosas, por su espiritualidad y por sus dones. Pero yo he estado en reuniones administrativas donde se está eligiendo a los nuevos dirigentes y ahí está el tesorero diciendo, no, él es muy fiel. No, ese hermano no da dinero. Tremendo error, párelo. A usted que me escucha es su obligación pararlo. No importa si es ministro o es laico, es incoherente a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 374. Elena de White dice lo siguiente. En cuanto a la cantidad requerida, Dios ha especificado que sea la 10ª parte de los ingresos. Específico. Esto queda a cargo de la conciencia y generosidad de los hombres cuyo juicio debe ejercerse libremente en este asunto del diezmo. Y aunque quede librado a la conciencia, se ha trazado un plan bastante definido para todos. No se requiere compulsión ninguna. A veces he escuchado que cuando se están dando los votos bautismales, uno de los requisitos es dar los diezmos. Error garrafal. No puede ser eso. No hay obligación alguna. Otro texto. Estudios escogidos de los testimonios. Este es un libro medio extraño, pero usted lo puede encontrar en la lección 45, que es el diezmo, página 392, dice lo siguiente: lo que Dios requiere en cuanto a la cantidad requerida, Dios ha especificado la 10ª parte del rédito. Esto se deja a la conciencia y a la benevolencia de los hombres, cuyo juicio en este sistema del diezmo debería de tener libre acción. Pero mientras se deja librado a la conciencia, un plan bastante definido ha sido sancionado para todos, aunque no se exija su cumplimiento. Es que, hermano, en el asunto de la espiritualidad y la salvación usted no puede exigir nada, ni Jesucristo lo exige. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y después de haber oído quiere abrir la puerta y después de abrir la puerta me invita a pasar, entonces yo entraré. Y no tome a mal, no crea usted que yo estoy contra los diezmos y las ofrendas, porque yo no doy el diezmo, yo doy el 60, 70, 80, 90, a veces el 100% de mi cheque cuando se necesite. Pero yo sigo el consejo bíblico. Una vez al año agarro el 1% de mi entrada bruta y se la mando al sacerdote.
Y el 9% yo lo distribuyo donde yo lo quiero distribuir, donde en verdad se necesita, donde en verdad va a ser la diferencia con jóvenes, con obreros bíblicos, inclusive con mismos pastores que están en tremenda necesidad y no se les apoya como se les tenía que ayudar, en construcción de iglesia, en gente enferma, en gente pobre, en gente necesitada. No estoy en contra de los diezmos y las ofrendas, estoy en contra de los males que se cometen. No le puede exigir a nadie, eso es cosa de Dios y el hombre. Nadie lo ha dejado para hacer eso. Según el espíritu de profecía, el diezmo se puede usar para la construcción de templos. Testimonios, tomo 4, página 464, dice: hay casos excepcionales donde la pobreza es tan profunda que la única manera para asegurar un humilde lugar de adoración tendría que ser necesario apropiarse de los diezmos. ¿Quiere más? No, el diezmo es sagrado. El diezmo, sí, hermanos, el diezmo es sagrado. Nos enseñan que es sagrado, porque hay que devolverlo a la tesorería si no estamos robando. Mentiras, no es así. Perdóneme, pero no es así. Aquí estoy leyendo otra cosa yo. Cuando hay pobreza total, ¿de dónde va a ser usted? Mire lo que dice el siguiente texto, el mismo libro, Testimonio 4, ¿sí? Página 464 dice: las instituciones que son los instrumentos de Dios para llevar adelante su trabajo en esta tierra tienen que ser sostenidas. Iglesias tienen que ser construidas, escuelas tienen que ser establecidas, casas publicadoras tienen que ser provistas con facilidades para hacer un buen trabajo de la publicidad de la verdad, para ser enviadas a todas partes del mundo. Estas instituciones son órdenes de Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas liberales. A medida que el trabajo se engranda, medios serán necesarios para llevar adelante todas estas ramificaciones. ¿Quién ha dicho que los diezmos no es para construir una iglesia? No es para construir una escuela, no es para construir una imprenta, no es para poner una radio, no es para poner una televisión, si son instituciones divinas para el engrandecimiento de la obra. Yo le pregunto a usted, esos hermosos edificios administrativos que son las oficinas centrales de la Iglesia Adventista de su país, ¿con qué lo construyeron? No me va a decir que con las ofrendas de los hermanitos y los pastores. No, son puros diezmos. Esos lugares de retiro de jóvenes, campamentos, hermosos lugares aquí en la conferencia donde yo estoy, que es la Columbia Union, la Potomac Conference. Tenemos lugares hermosísimos en la montaña, grandes porciones de tierras compradas. ¿Con qué? Con los diezmos. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando vamos nos pasan la balanza también. Hay que pagar renta por usar ese pedazo de tierra cuando tendría que ser libre. Entonces, cuando usted va a construir una iglesia, le dicen, no, el diezmo es sagrado. El diezmo no es para eso. ¿Quién dice? Hermanos, tenemos luz. Mucha luz. Ahí tengo una lista de las personas que el espíritu de profecía dice que tienen que ser pagadas con los diezmos: pastores, instructores bíblicos, los maestros de la Biblia, solamente los que dan la materia de Biblia en las escuelas, los misioneros locales e internacionales, los directores del departamento de publicación, médicos misioneros, pastores retirados y su familia, y ciertos colportores. Déjeme leerle algo muy interesante. Dice que escribió Elena de White. Se encuentra en un libro inglés también, escrito en inglés. Un gran trabajo debe ser terminado en nuestro mundo y todo talento debe ser usado con los principios correctos. Si una mujer es designada por el Señor para hacer un determinado trabajo, su trabajo tiene que ser calculado de acuerdo a su valor. Cada trabajador debe recibir lo que se le debe, ya sea hombre o mujer.
Esos que trabajan honestamente y desinteresadamente, ya sean hombre o mujer, ellos traen gavillas al maestro y esas almas se han convertido por su trabajo, traerán los diezmos al tesoro. Es un negocio. Imagínese usted que en nuestra iglesia se dejara el diezmo. Con esos diezmos puede usted tener 5, 6, 7, 8, 9 obreros bíblicos que trabajen predicando el Evangelio. Junto con nosotros también, que somos de sostén propio. Imagina cómo la iglesia crecería y estos nuevos miembros traerían más diezmo para que la obra crezca. Es que Dios no se equivocó. Muy interesante. Por favor, lea este documento. Le va a ayudar mucho para que descubra la verdad. Muy bien. En la Biblia encontramos en números 18, 21 y 26 que hay un diezmo. En la Biblia encontramos que los israelitas daban 3 diezmos. 3 diezmos. Pero lo hacían de una manera sistemática. El primer año del diezmo era para los sacerdotes y los levitas. El segundo año eran para todas las fiestas que hacía la iglesia y para los pagos de ellos mismos en sus viajes a la iglesia. El tercer año era para todos los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros, toda la gente pobre. El cuarto año volvían al primero para todos los levitas y sacerdotes. El quinto año volvían al segundo para todas las fiestas y el sexto año de nuevo volvían al tercero. Pobres, huérfanos, viudas, extranjeros. O sea que tenían un ciclo de 3 que lo repetían los siguientes 3 años y el séptimo año la tierra no trabajaba. En Levítico 18:21, ahí usted encuentra el primer diezmo que ya lo leímos, que es para los sacerdotes y los levitas. En Deuteronomio 12:17 encuentra el segundo diezmo. Dice: ni comeráis en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tu vaca, de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de todas las obras de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Fiestas religiosas. Hay un diezmo que se tiene que guardar, el del segundo año. Y cuando hay un almuerzo en la iglesia, saque ese dinero y coma como rey. Cuando no hay una reunión en la capital de su país donde se va a celebrar alguna conferencia grande, donde se va a celebrar el Día de la Hermandad, saque ese dinero, vaya como rico, lleve a su familia, lleve a sus amigos, lleve a sus trabajadores, que sepa que eso es hermoso, que los hijos de Dios tienen prosperidad. Eso era lo que Dios quería. En nuestra iglesia enseñan que eso era temporal. No era temporal, que se terminó porque el pueblo de Israel se terminó. Esa es otra historia. Si ellos siguieran siendo el pueblo de Dios escogido, siguieran con la misma orden divina. Y hay un tercer diezmo, eso lo encontramos en Deuteronomio 14:28 y dice: al fin de cada 3 años, este es el tercer año. Mire que el otro dice que al segundo año. Y este habla de que al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¡Ah, qué cosa más tremenda! Los administradores de la iglesia enseñan que eso expiró. Eso era temporal. No, no era temporal.
Se terminó porque el pueblo de Israel se terminó. Allí no dice esto es temporal. Usted no puede asumir que es temporal cuando no lo es. Se terminó porque ellos no obedecieron y se lo llevaron cautivos. Y en cautiverio a ningún esclavo le pagan, trabaja a la fuerza. ¿Y cómo va a entregar? Después, cuando vino Jesucristo, lo asesinaron y dejaron de ser el pueblo escogidos. Por eso es que se terminó con ellos, pero el mandamiento sigue estando para nosotros. Miren, o tomamos todo o votamos todo. Pero no podemos tomar lo que nos interesa y nos conviene y dejar lo otro a un lado. No podemos hacer eso. Tenemos mandamiento claro. Hay 3 diezmos. Si usted ve un necesitado, puede ayudarle con los diezmos. Eso es bíblico. Aquí lo estoy leyendo yo. Dice el levita, el extranjero, y el extranjero al que no conoce, el huérfano, la viuda, comerán y serán saciados, y Jehová te va a bendecir en todo lo que tu mano hiciere. Ese es al final de cada 3 años. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo. No se puede equivocar. El diezmo es sagrado, sí. Para el pago de los pastores, sí. Pero no solo para eso. Más que eso. Para deleitarse uno en él en las fiestas de la iglesia. Para ir como rico. Yo siempre he puesto el caso de una de mis hijas, no quería entrar al club. Y la vez que la llevé al campamento mundial de Oshkosh. Y se le abrían los ojos cuando veía niños japoneses, australianos, ingleses, alemanes, vikingos, de todo, africanos, latinoamericanos. Y dijo, esta es una gran cosa. Claro que es una gran cosa. Allí se gasta para ir a eso. Se gasta mucho dinero. Y desde ese día le cambió su mentalidad del Club de Conquistadores. Y ahora un testimonio que ella dice, mi niñez la pasé lo más bello en el Club de Conquistadores. Eso es el segundo diezmo. Hay gente que cree que su iglesita allá en el pueblito que vive metido en las montañas, eso es todo lo que es. No, llévele a la ciudad capital que vea la grande obra que es de los adventistas y va a venir encantado a decir, no, este no es un grupo de hermanitos que se reúnen en la montaña, esto es un movimiento mundial y son gente poderosa, viven felices, tienen dinero, tienen comida, disfrutan. Segundo diezmo, Deuteronomios 14. No hay dónde perderse. No lo hay. Y para ayudar a los pobres. También. El tercer diezmo. Ahora es interesante que los diezmos se distribuían, pero no las ofrendas. El primer diezmo, levitas. Ofrendas, sacerdotes. El segundo diezmo, fiestas, ofrenda, sacerdotes. El tercer diezmo, toda gente pobre, ofrendas, sacerdotes. El cuarto diezmo, levitas, las ofrendas de los sacerdotes. El quinto año, fiestas, las ofrendas de los sacerdotes. El sexto año, los pobres, las ofrendas de los sacerdotes. El diezmo se divide en facciones, se divide en cosas separadas, pero las ofrendas siempre eran de los sacerdotes. Si nosotros dividiéramos nuestros diezmos como Dios lo dice y las ofrendas se lo diéramos al sacerdote, siempre tuvieran los sacerdotes su ofrenda. Está perfectamente detallado el plan. No le voy a leer esto porque es mucho, usted lo va a leer, pero lo he titulado Los diezmos y las ofrendas son dejadas para que nosotros recibamos prosperidad y bendición cuando las devolvemos fielmente. Y ahí hay unas hermosas citas para los que son fieles. Yo pudiera darle testimonio personal, pero suena a vanagloria. Si yo le contara todo lo que el Señor me devuelve por la fidelidad. Es un gran
negocio servir al Señor. Si la gente supiera el gran negocio que es servir al Señor, sirviera al Señor aunque sea por negocio. No pierde, nunca pierde. Y al final va a ganar la vida eterna, porque se va a ir de este mundo satisfecho, sabiendo que lo que Dios lo entregó, a usted lo entregó a la causa, sin ningún problema, sin ninguna restricción, sin ningún egoísmo. Déjeme leerle solo una cita para terminar. Dios nos cuida, 26 de agosto. Dice: la dadivosidad es uno de los planes divinos para el crecimiento. El cristiano ha de ganar fortaleza fortaleciendo a otros. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¡Qué hermosa cita! El alma generosa será prosperado, porque usted no prospera posiblemente porque no es generoso. Y aquel que le da comida a otro, Dios le va a dar de comer. Mire qué gordito estoy. Qué hermosa cita. Y mire lo que sigue diciendo. Esto no es meramente una promesa, es una ley divina. No es una promesa, es una ley que Dios tiene en él, que dice: todo el alma que es generosa, yo la voy a prosperar. Y todo el que le dé de comer a otro, yo le voy a dar de comer a él. El espíritu de profecía nos ordena a recoger los pastores, estudiantes, y no dejarlos colportar, sino que pagarle las vacaciones trabajando para nuestra iglesia. El espíritu de profecía nos ordena pagarle los estudios a aquellas personas que están estudiando para medicina y para pastores de nuestra iglesia. El espíritu de profecía y Dios, no solo el espíritu de profecía, pero en estos dos casos sí, el espíritu de profecía nos ordena darle de comer al que tiene hambre, darle de vestir al que está desnudo, llevarle medicinas al que está enfermo. No es solo el diezmo es para que usted tenga una idea de cuál es el mínimo. Es el 10% y no puede haber descuento, es el mínimo. No es específico. Yo conozco hermanos que ganan 783.21 y comienzan a decir, ok, 73.81 más la décima del centavo me llegó a 74.25, voy a dar 74.26. No sea miserable. Esa es una idea que lo que usted tiene que dar. Le salió 70 de los $100. Dios ama al dador alegre. Para terminar esta lección, yo he puesto allí, en ese documento que usted va a encontrar, un enlace allá en lo último. Usted agarra ese enlace y lo lleva a la internet y ahí le va a dar el informe misionero mundial de la Iglesia Adventista de sus finanzas año por año, si usted lo quiere. El año 2020, que es el último informe que han dado, la Iglesia recibió de diezmos $2.398.000.000. O sea, 1.000.000.000 es 1.000.000.000. O sea que recibió 2.398 millones de dólares.
Las ofrendas de escuela sabática fueron 66 millones y medio. Las ofrendas de las intradivisiones fueron 65 millones y medio. La recolección fueron 5 millones y medio. Ese 30% que le quitan a las iglesias se les convirtió en ellos en 730 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se recibió en el año 2020? 3 billones. 3 billones de dólares. 273 millones y medio. En pocas palabras, 3.273 millones y medio total. Y la iglesia no tiene dinero. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Pelear? No, pelear es del diablo. ¿Sabe lo que podemos hacer? Leer la palabra de Dios. Lea lo que la Biblia dice y usted decidirá si hace lo que la Biblia dice o hace lo que se le ha enseñado a hacer. Yo personalmente hago lo que la Biblia dice con mucha autoridad, con mucho respeto, y las bendiciones de Dios están que sobreabundan. Hermanos, que Dios le bendiga. Este tema no es para criticar a nadie, sino para crecer espiritualmente y aprender a hacer las cosas como Dios las ha ordenado. Luz tenemos, guía tenemos, para no andar preguntando, no andar imaginándonos, no andar creyendo, sino que para que hagamos las cosas como Dios las ha ordenado que las hagamos. Que Dios lo cuide. Feliz semana a todos.